7:10 nos acompaña Carlos Ramiro Chavarro, diputado del departamento del Huila, excongresista, quien ha ocupado importantes cargos también como funcionario público en nuestro país y hoy aquí acompañándonos en nuestros estudios. Doctor Carlos Ramiro, ¿cuánto tiempo sin venir a estos estudios, producto precisamente de la pandemia? Buenos días. Bueno, buenos días, Javier, a todos aquí en la mesa de trabajo, a los oyentes, a los que nos siguen por las redes sociales. Pues más de 2 años. Sí. Más de 2 años porque casi exactamente 2 años, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, es que esta pandemia, yo por ejemplo, yo tengo unas comorbilidades complicadas de salud. Tuve una cirugía muy complicada por un aneurisma cerebral. Tengo 2 aneurismas más que no han sido operados por la ubicación de los aneurismas, no es posible poderlas operar. Y obviamente lo que incrementa el riesgo pues es la hipertensión. Entonces, digamos lo que yo estuve muy cuidándome hasta antes de vacunarme. Solamente después de que logré las 2 dosis de la vacuna es que he empezado ya un poco como a reencontrarme con la gente. Así que muy complacido de volver a estar aquí en esta casa que ha sido siempre tan cara a los afectos y a la tarea, a mi trabajo. ¿Cómo le ha ido en estos 2 años de trabajo como diputado, pasar de lo que venía haciendo a nivel nacional a venir otra vez al departamento del Huila y a trabajar por la región? No fue una decisión fácil, se lo debo confesar, Javier. Al otro día de las elecciones recibí muchas llamadas de muchas personas que me habían acompañado en el proceso eleccionario pidiéndome que aceptara la curul que el nuevo modelo político colombiano le permitía. Y no tenía mucho tiempo tampoco para pensarlo, porque al otro día de las elecciones, antes de las 4 de la tarde, usted debe manifestar su aceptación o no aceptación. Y entendí entonces y fíjese usted que Dios sabe cómo hace sus cosas, y ustedes que son también tan espirituales en esta emisora, en esta empresa, las cosas llegan en el momento de Dios, no en el tiempo que uno lo tiene diseñado. Y yo creo que fue una buena decisión aceptarlo. Porque decidí quedarme en la asamblea, en la región, con la gente que piensa diferente, y de alguna manera se viene luego la pandemia que nadie se lo imaginaba y ha sido una situación pero muy complicada, pero demasiado complicada en un departamento que de por sí, no por la pandemia del COVID-19, antes de la pandemia estaba en una crisis profunda que la profundizó o la hizo más compleja. El COVID es otra cosa, y entonces eso es lo que ha hecho que este paso mío por la asamblea esté siendo algo tan motivante, porque procuro todos los días hacer aportes que a la región le sirvan para lo que yo considero debe ser retomar el direccionamiento estratégico para que busquemos recuperar la economía, generar empleo y mejorar la condición social de los huilenses, que ya de por sí, en el último reporte del DANE, es más que grave, porque somos el segundo departamento después de Chocó que más profundizó la pobreza multidimensional. Es por esa razón que tenemos que aprender por fin a despojarnos de las diferencias políticas y empezar y aprender a trabajar en equipo, que sí que se nos dificulta en este departamento. Bien complejo que es trabajar en equipo, usted lo ha dicho. 7:13. Uno de los trabajos que usted viene haciendo desde luego y que hacen los diputados es ese control político, ese control de la región. Hoy nos trae un tema muy importante y que ha sonado muchísimo en los últimos años, y es la venta de la electrificadora del departamento del Huila. ¿Cuál es la verdadera realidad de esa electrificadora de nuestra región, que finalmente termina siendo no tan de nuestra región, más del gobierno nacional? Así es. El departamento del Huila tiene, para ser exacto, Javier, tiene la siguiente distribución de la participación accionaria, es decir, para que lo entendamos todos. ¿Quiénes son los dueños de la electrificadora del Huila? La Nación es propietaria del 83.051%. La Gobernación del Huila es dueña del 9.45%. El INFI Huila es dueño del 5.03%, y más o menos 30 municipios suman el 2.4%. Y un porcentaje mínimo también tiene empresas públicas de Neiva. Ese, digámoslo, son los dueños de la electrificadora del Huila. Ok. ¿Se va a vender o no se va a vender? Yo creo que el gobierno nacional está planteando y tiene previsto vender la electrificadora del Huila y vender 6 electrificadoras más del país.
que seguramente en desarrollo del programa lo vamos a ir viendo. Esta mañana me llamó un periodista de Garzón y me decía que ha hablado con personas, digámoslo, muy cercanas al gobierno, que incluso se le han molestado cuando él ha planteado, digámoslo, cuando ha transmitido la preocupación que Carlos Ramiro Chávarro ha puesto en el debate público sobre la venta electrificadora del Huila, y le han dicho que eso no es cierto. Pero Javier, yo le quiero contextualizar a usted y a los oyentes. Si hay una resolución que la pueden consultar todos los que nos ven y no nos escuchan, que es la 2775 de noviembre de este año, que da apertura a un proceso de contratación o un concurso de méritos o una licitación, como se quiera llamar, por más o menos 5.000 millones de pesos, que tiene básicamente a través de la cual se apertura el concurso de méritos del Ministerio de Hacienda, que tiene básicamente tres objetivos. El primero de ellos es que la empresa que se contrate, que de hecho ya se contrató a partir del 7 de diciembre. Ya es un hecho. Ya es un hecho, ya se adjudicó el contrato se le adjudicó a un consorcio que por lo que estuve investigando es un consorcio donde mayoritariamente la participación de ellos son empresas brasileras, es un consorcio al que se le adjudicó este contrato por más o menos 5.000 millones de pesos que es una consultoría que tiene tres objetivos. El primero de ellos es que esta empresa presente un plan de trabajo y segundo, que esta empresa haga una optimización o un plan de valoración de las 7 empresas. Y tercero, que presente un plan de enajenación administrativa de estas 7 empresas donde está Electrohuila. Si usted como Ministerio de Hacienda me contrata a mí para que yo le presente a usted una actualización de cuánto vale INRAI, y usted me dice, y además de que Carlos Ramiro, usted dígame cuánto vale INRAI, además de eso, presénteme un plan de enajenación o de venta de INRAI. ¿Eso qué es? Que está listo. Está listo. Y en el cronograma que establece la resolución, yo creería que el gobierno tiene previsto enajenar la participación accionaria de la nación o de alguna de sus entidades a 31 de julio del año próximo. Pero esto no empezó hoy, ni empezó con la adjudicación de este contrato, el 7 de diciembre. Javier, seguramente debe reposar en algunos anales de esta emisora, por allá los debates que yo hiciera en la Cámara para ese entonces, cuando ya el gobierno nacional trató de vender la electrificadora del Huila por allá en el 2006, 2005. Esto tiene un contexto, esto que le acabo de decir, he empezado por el final, por lo último, por lo reciente, pero esto no nació ayer. Es decir, tampoco nos están cogiendo con los calzones abajo, como algunos quieren decir. No, esto ya se sabía. Y yo, de hecho, en los debates que ustedes, Javier, y todos aquí participamos en la elección de esta gobernación, saben que yo planteé el tema. De hecho, en un debate nos lo preguntaron en Cámara de Comercio. ¿Cuál iba a ser la posición nuestra de los candidatos frente a la eventual venta de electrificadora del Huila? Eso se debatió cuando los huilenses estaban escogiendo al gobernador del Huila. O sea que no es un tema de hoy, ni de ayer, ni del 7 de diciembre. Pero adicionalmente a ello, en el marco del contexto del diagnóstico, hay 2 COMPES que preceden esta decisión. El COMPES 3281 del 2004 y el COMPES 3851 del 2015. Y básicamente en estos 2 COMPES tienen un mismo objetivo, es poder enajenar la participación accionaria que tiene la nación o entidades de la nación en algunas empresas de servicios públicos, en este caso servicios de energía como Electrohuila, básicamente con un propósito, y es poder sanear las finanzas del Estado. O sea, para que se entienda, se va a vender la electrificación. A usted le pueden decir exactamente. Para pagar Sí. gastos, No, para no pagar solamente deudas, para pagar deudas, para pagar deudas. Pagar las deudas. Pagar deudas. Aquí te pueden decir, como en efecto dice el COMPES, que a las regiones, en este caso al Huila, le van a dar una plata para que haga unas obras. Eso no va a llegar, eso es carreta. Tú lo acabas de decir, esto va a ser simplemente para tapar hueco fiscal. Y yo estoy convencido que el Estado tiene unos fines, y dentro de los fines, entre todos los fines, muchos fines del Estado, el Estado tiene la obligación
el Estado social de derecho, no el Estado de derecho, sino que garantiza los derechos, sino que el Estado social de derecho va más allá. Es decir, una cosa es su dignidad, sus derechos como ciudadano, como persona, y otra cosa es que el Estado procure que ese derecho suyo, esa dignidad humana suya se pueda materializar teniendo agua potable, saneamiento básico, una vivienda digna, acceso a la educación. De eso se trata la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado social de derecho. Pues bien, ese Estado social de derecho debe garantizarme a mí como ciudadano el acceso a unos servicios públicos domiciliarios básicos, energía, gas, internet, tecnología, entre otros. Entonces, si para cumplir ese fin del Estado el departamento, pero si a esto le sumamos que el departamento, ojo con este dato, de qué vivimos en el Huila, de qué se alimenta el presupuesto del que el gobernador del Huila dispone para gastarse libremente, los denominados recursos de libre destinación, que son por ahí 136.000 millones. Vienen del aguardiente, vienen de la cerveza, vienen del cigarrillo, vienen del vino, vienen de los licores. Esos son nuestros ingresos, no más. Y suman más o menos 136.000 millones de pesos, no más de 140.000. La electrificadora del Huila, es decir, esos son los ingresos. Ahora vamos a compararlo con los ingresos de la electrificadora del Huila, no menos de 550.000 millones por año. Es decir, si la gobernación del Huila fuera una empresa, entonces los ingresos de la electrificadora serían 140.000 millones y los ingresos de Electrohuila serían más de 550.000. Comparemos. Además de la responsabilidad que como Estado tenemos de prestar un servicio público esencial como la energía, y adicionalmente a ello, la necesidad de generar nuevos ingresos al Huila para poder revertirlos en atención social a los ciudadanos, garantizar los servicios a los ciudadanos del Huila. Estratégicamente es una empresa que nos debe convocar a defenderla. Por esa razón se sustenta la primera posición desde hace más de 2 años, incluso desde hace más de 10 años, Javier, que yo he venido asumiendo, y es que no podemos dejar vender la electrificadora del Huila. Su pregunta, sí, que va a ser seguramente obvia, pero ¿cómo lo va a garantizar Carlos Ramiro si nosotros no somos los dueños de la mayoría de la empresa? Claro. Hágamela para responder. Pero hagamos una pausa y ya continuamos con esa respuesta, precisamente, que es muy importante. Ya regresamos. Están rodando. ¿Qué va a pasar entonces, doctor Carlos Ramiro? ¿Qué va a ocurrir entonces finalmente con este proceso del que estamos hablando? Antes de responderle esa pregunta, Javier, quiero también poner un contexto. Ese contexto es cómo está el departamento, cómo viene y qué puede pasar. El departamento del Huila, hace unos 20 años, el gobierno nacional dijo, en el 2019 se cumplen 200 años de historia republicana de Colombia. Planeación Nacional defina una metodología y dígale a todos los departamentos de Colombia que se pongan de acuerdo estratégicamente en la visión de la región, identifiquen sus apuestas productivas y lo suban a esa metodología para que Colombia como país tenga una visión estratégica colectiva de país, para que en el bicentenario, en el 2019, Colombia tenga esa visión en la que todos nos vamos a poner de acuerdo. Y se crearon unos documentos, Javier, aquí en el Huila, por ejemplo. Ahí fue cuando se definió que la actividad piscícola iba a ser una actividad económica importante para la región. En el 2019, si mi memoria no me falla, o en el 2018, la actividad piscícola representó más de 60 millones de dólares para el país, para el Huila. O sea, se ha cumplido ese propósito. Nos pusimos de acuerdo y todo el aparato institucional nacional y departamental se enfocó para poder apoyar al sector productivo piscícola y funcionó. Nos propusimos que fuera un departamento líder en la producción cafetera. Los resultados saltan a la vista. Entonces, cuando uno trabaja en equipo y sabe para dónde va, entonces sabe perfectamente qué tiene que hacer para que los resultados se den. Muy bien, eso hizo que esta carreta que les estoy diciendo, sustentada con indicadores, hiciera que el departamento del Huila en su comportamiento económico tuviera una economía más o menos constante, por encima del 4% positivo en la economía.
4.5 promedio, diría yo, hasta el año 2011 más o menos, que se perdió ese norte, se nos olvidó que nos habíamos puesto de acuerdo en esas actividades. Y entonces, por varias razones, por crisis institucional, interna, política, desafortunadamente, porque nos está haciendo mucho daño de solamente concentrarnos en la política. Pero adicionalmente a ello también, porque reformaron las mal llamadas regalías del petróleo. Recuerdan por allá en el 2011, y como nosotros tenemos una dependencia, o tenemos una dependencia, digámoslo, del dólar. Entonces, cuando en el 2009 hubo la crisis en Estados Unidos por la burbuja inmobiliaria, afectó obviamente a Colombia y más al Huila, y se cayó la economía, nunca negativamente. Fue como al 1.2% positiva la economía del Huila, pero cayó del 5 al 1.2, 1.3. Pero se recuperó rápidamente también, porque se recuperó rápidamente Estados Unidos, también obviamente las divisas nuestras, los negocios, la actividad, digámoslo, el desarrollo económico sustentado en el petróleo, para esa época 45.000 barriles por día, hoy no somos ni 25.000 por día, pero digámoslo, en esa época era mucho más importante el petróleo, el café, la piscicultura, en fin, nos recuperamos rápidamente. Pero si usted se da cuenta, más o menos 2015, 16, 17, 18, la economía del Huila creció negativamente. Javier, le voy a compartir la diapositiva, que es fuente DANI. La economía del Huila creció negativamente durante 3 o 4 años consecutivos. Los economistas que nos están escuchando, yo no soy economista, saben que se habla de recesión cuando en 2 periodos consecutivos, 2 trimestres consecutivos, hay crecimiento negativo de una economía. En el Huila tuvimos más de 3 años de crecimiento negativo en economía. ¿Qué quiere decir eso? Eso se traduce en ¿qué? Para ponerle carne y hueso, en gente sin empleo, se convierte en gente que no tiene acceso a la vivienda, que no tiene acceso a la educación, a la salud, en la condición social de las personas de carne y hueso. Por eso es que yo estoy convencido, y por eso fue primero que decidí aspirar a la gobernación, y por eso fue que decidí ponerle a mi programa de gobierno el Huila Renace, para que renaciera en nosotros esa visión de convocar a todos los actores del ecosistema territorial, económico, social, medios de comunicación, empresarial, políticos, y decirles, miren, hagamos un alto en el camino, ¿sí? Y retomemos el norte estratégico porque lo perdimos. Entonces, en ese orden de ideas, la electrificadora del Huila es un ejemplo, así como la descategorización o recuperar la categoría del departamento es otro ejemplo. Pasamos a debe tercera. ser 2 ejemplos, pongo esos 2 ejemplos de lo que debe hacer, digámoslo, el liderazgo regional, de decir, sentémonos aquí en esta mesa y miremos qué es estratégico para nosotros. Entonces yo creo que es estratégico, primero, que el departamento del Huila le diga al gobierno nacional, con los congresistas, con nuestros congresistas, con el gobernador, con los alcaldes, con los gremios de la producción, todos le digamos al gobierno nacional, no vaya a vender la electrificadora del Huila. Punto. Esa es nuestra primera posición. Claro, pero antes de salir a comerciales, decíamos, entonces sí, pero ¿y cómo hacemos si el gobierno dice, no, como es que eso es mío, yo lo quiero Soy dueño vender? del 85%. De acuerdo. Entonces ahí es donde vendría la propuesta alternativa. Y es que el gobernador del Huila convoque a los gremios de la producción, al tejido empresarial del Huila, a los alcaldes, para que en este departamento miremos y haga él un esfuerzo propio como departamento, si somos capaces de comprar la mayoría accionaria de la electrificadora del Huila. Yo considero que sí. Y ojalá que veamos esta grabación en 6 meses, Javier. Yo creo que la electrificadora del Huila debe valer unos 550, 600 mil millones de pesos. Pero seguramente esta consultoría va a arrojar que la valoración no va a ser entre 350.000 o 400.000 millones en el mejor de los casos. Y vemos esta cifra que acabamos de hablar, le acabo de decir, en 6 meses. Entonces, yo, cuando la descategorización del Huila, yo le presenté un plan de salvamento como propuesta al gobierno departamental. El gobernador del Huila tiene una autorización de endeudarse por 92.000 millones. Creo que es importante hacer un alto en el camino. En esta reflexión colectiva que le acabo de mencionar, vale la pena que se hagan unas inversiones en unos bienes de capital con destino a ese crédito, como comprar la electrificadora del Huila. Y que la gobernación del Huila diga, yo pongo 50.000 millones.
Y si la gobernación del Huila y los huilenses entendemos que es estratégico tener la mayoría accionaria de la electrificadora del Huila, seguramente vamos a tener la capacidad de apoyar en un incremento del endeudamiento para que se pueda comprar esta empresa que le va a dar los ingresos suficientes para pagar el crédito, pero adicionalmente a ello para que queden unas vueltas para hacer unas inversiones sociales en el departamento del Huila y lo más importante, para que seamos más competitivos y la energía eléctrica sea más barata. Punto. Porque uno de los costos de producción y los costos operativos empresariales del Huila que más pesan son costos de energía eléctrica. No diría que son los que más pesan, pero pesan muchísimo. Los costos de la energía eléctrica en sectores empresariales y comerciales del Huila. Yo creería entonces en este orden de ideas que nosotros necesitaríamos, si la empresa se vendiera en 550, 600 mil millones, necesitaríamos más o menos 150 mil millones para tener el 51%. Se puede lograr. Y que esta empresa sea mayoritariamente los huilenses, puede que la participación accionaria dentro de ese 51% sea mayoritariamente pública, pero ojo con lo que va a decir Javier, tiene que por estatutos establecerse que el gobierno corporativo debe garantizar que la gerencia no sea dependiendo cada 4 años del gobernador que llegue. Segundo, yo propondría que no se capitalice en 10 años. Y tercero mejor, yo propondría que la electrificadora del Huila asumiera algunas, no, sino todas las funciones de Aguas del Huila. Yo tomaría el capital humano que tiene Aguas del Huila y crearía una unidad de negocio en electrificadora del Huila que se llamara Agua Potable, Saneamiento Básico y el Plan Departamental de Aguas. Y además de comercializar, de distribuir y de generar energía alternativa, porque en algo que también nos pusimos de acuerdo, ese tema del Quimbo por el que no me dejaron a mí ser gobernador, es un tema de politiquería y de mentiras. Ya nosotros nos habíamos puesto de acuerdo, que simplemente se me inventó solo para no dejarme ser gobernador, listo, ya lo lograron, bueno, pero aquí estoy como diputado y seguiré estando para poder ser una voz que llame la atención en temas como este. Pero digámoslo, nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo, Javier, así como nos pusimos de acuerdo por allá en el 2005 en estas visiones de piscicultura, de caficultura, en fin, también nos habíamos puesto de acuerdo en que se iba a generar energías alternativas. Entonces, generación de energía a través de la generación solar, por ejemplo. Usted cierra el negocio y eso es un negocio pulpito para la región que le va a generar ingresos al departamento. Entonces, primero, yo propondría que la región se asuma una posición clara de no permitir que se venda la empresa. Pero si definitivamente se va a vender, que nosotros propongamos y hagamos un esfuerzo para que con un esfuerzo público y privado se tenga la mayoría accionaria de la empresa, con la garantía de que un gobierno corporativo bien estricto permita que no se permee de política o de politiquería y de corrupción la electrificadora del Huila, sino que realmente genere las rentas y los ingresos que nosotros necesitamos. Y cuarto, además de la propuesta que estoy haciendo, Javier, de que se piense en que se ofrezca, se cree la unidad de negocio de agua potable, saneamiento básico y plan departamental de aguas que hoy hace Aguas del Huila como empresas públicas de Neiva. También tiene un porcentaje menos del 0.5% en la electrificadora del Huila, pues también que se asocia en un porcentaje mayor empresas públicas de Neiva, de electrificadora del Huila, y yo propongo entonces que se cree una gran empresa, que sea la empresa de servicios públicos del Huila, en cabeza de electrificadora del Huila, y por fin le permitan entonces a los neivanos que se pueda por fin hacer ese reservorio, famoso reservorio de agua, y se le garantice agua potable a los neivanos, a más de 400.000 usuarios, a partir de la electrificadora del Huila, con la inversión que haga y obviamente la operación de la misma. Doctor Carlos Ramiro, ¿cuál es la posición? ¿Qué conoce usted de lo que esté pensando el gobernador Luis Enrique Dussán? No he hablado con él de eso y no se ha hecho ningún debate en la asamblea para conocerlo, no se lo podría decir hoy. Pero yo sí recuerdo que precisamente en un debate, si mi memoria no me falla, que se hizo en la Cámara de Comercio o en uno de los periódicos de amplia circulación del Huila, se nos preguntó sobre eso hace más de 2 años. Y todos coincidimos en esto mismo, en defender la empresa como un patrimonio de los huilenses, pero más allá del patrimonio es porque es una empresa estratégica para la región. Y yo me imagino que debe ser la misma posición, pero de alguna manera lo que hay que buscar
es empoderar a los que tienen la capacidad de respuesta y los que son responsables de la toma de decisiones para que tengan con qué sentársele al dueño a decirle, yo propongo esto, y aquí está la plata, y aquí está Roa, aquí está Flor Huila, aquí está el sistema INRAI, aquí están estos empresarios que también van a participar en la democratización accionaria de la empresa, y yo como gobernación e Infihuila y empresas públicas de Neiva y en fin, y digámoslo, Aguas del Huila, vamos a comprar el 36 o 37% adicional que nos faltaría para tener la mayoría accionaria. Pues esto apenas está comenzando en este punto, porque usted ya lo había dicho, hace muchos años se viene debatiendo sobre el tema, usted ha sido protagonista de esta noticia de la electrificadora del departamento del Huila. Creo que aquí ya toca empezar a indagar a esos alcaldes, al gobernador del departamento del Huila, a los gremios, a los congresistas, a la bancada, que es muy importante, porque son ellos quienes también a nivel nacional tienen que ayudar a jalonar o ayudar a vender, una de las dos. Diputado, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que este es el momento de mostrar como región de qué estamos hechos. Y es el momento, por fin, de deponer nuestras diferencias y entender que el desempleo, que ser el departamento, el segundo departamento después de Chocó, que más ha profundizado su pobreza multidimensional, esas prioridades van más allá de las diferencias políticas. Segundo, no es momento para vender una empresa a menos de un año cada vez un gobierno nacional. Eso no es serio, Javier. Eso no es serio. Y en ese orden de ideas, tiene el departamento del Huila que recuperar ese liderazgo nacional. En Bogotá, hay que decirle al presidente de la República, usted, presidente, está enviando un mal mensaje a Colombia, porque acaba de quitarle la categoría a 8 departamentos de manera equivocada e injusta. Y segundo, decirle al presidente de la República que estamos interesados como región en comprar la electrificadora del Huila. Y ojo, advierto lo siguiente, Javier, tiene que ser ya, porque el contrato se acaba de adjudicar el 7 de diciembre. Y la empresa con el consorcio contratista tiene que entregar ese plan de enajenación y necesitamos es que esto se manifieste, se diga al Ministerio de Hacienda para que ese contratista se lo pueda poner en los pliegos. Y cuando se saque el plan de enajenación, se considere como primera opción a la gobernación del Huila, a los municipios y a la región como oferentes de acciones de la empresa. Si no, venden la electrificadora del Huila y nosotros estamos aquí cantando tu taina, tu turumaina, comiendo buñuelos y no nos dimos cuenta. ¿Cuánto tiempo hay para eso? Yo creo que no puede pasar el año. Si yo fuera gobernador, no. Si yo fuera gobernador no dejaba pasar el año sin una reunión con el presidente de la República y con todos los congresistas para hacer esta manifestación. Que sea la primera. Yo tendría que revisar porque no sé los tiempos de cumplimiento del contrato, pero lo que sí vi en la resolución y estoy totalmente seguro es que en el plan de trabajo diseñado a 31 de julio del año próximo debiera estar materializada ya la venta. Entonces, ojo, no tenemos tiempo. Repito, nos descuidamos y estoy haciendo la advertencia, aquí todo queda grabado. Nos descuidamos y nosotros, mientras estamos cantando tu taina, tu turumaina, comiendo buñuelos y natilla, se nos van a vender la empresa que genera ingresos 4 veces casi más que la gobernación del Huila. Doctor Carlos Ramiro Chavarrón, muchas gracias, un feliz día, feliz fin de semana y seguimos atentos, vamos a hacerle seguimiento por supuesto a esta noticia tan importante para nuestra región. Feliz día. Muchas gracias a ustedes, feliz día a todos los oyentes y a ustedes.